Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de servidores. ¿Qué es un servidor? Entonces, para ello vamos a hablar un poco de lo que todos conocemos, que es un computador personal. Vamos a colocar por acá el monitor, donde visualizamos el screen, donde visualizamos lo que estamos haciendo. Vamos a dejar por acá lo que muchos conocen como el CPU. Yo lo conozco como el case, que contiene dentro una serie de componentes, incluyendo el CPU. Y vamos a colocar por acá el teclado. Y vamos a colocarle aquí un mouse a ese computador. Screen, aquí la unidad de zero. ¿Sí? Pero internamente, ¿qué hay allí? Ok, sí, estamos hablando del CPU, la unidad central de proceso. Se procesan todos los requerimientos, esto es nivel 100, nivel usuario. Tenemos memoria, muy importante. Y tenemos el disco duro, hard disk. Hard disk. Entonces tenemos el disco duro, donde guardamos todos nuestros archivos, nuestra información. Tenemos la memoria, que lo usamos temporalmente para hacer nuestras operaciones, y tenemos el CPU, que es el que nos ayuda, por supuesto, a procesar todas las operaciones. ¿Qué otra cosa tiene este computador? Bien, este computador tiene una tarjeta de red. Vamos a colocar aquí Network Interface Card, una tarjeta de red para conectarnos a la red. Si queremos navegar en internet, queremos participar en una red, compartir recursos, necesitamos una tarjeta de red. ¿Qué otra cosa tiene este computador por detrás? Tiene una fuente de poder, ¿sí? Power supply, ¿sí? Una fuente de poder. Ahora vamos a colocar la palabra power, únicamente. Power. Necesita electricidad. ¿Qué otra cosa puede tener el computador? Sí, eso es todo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de servidores, pero primero tenemos que comenzar por acá. Entonces, efectivamente, comenzamos por el computador. Tengo por acá un computador. Y entonces hablamos de poder, fuente de poder. Aquí tenemos para la electricidad. Hablamos de la tarjeta de red. Por aquí tenemos para la tarjeta de red. E internamente tenemos el disco duro, tenemos la memoria y tenemos el CPU. Bien. Entonces nosotros tenemos en una compañía un promedio de 5.000 computadores. Vamos a ver por aquí más computadores. Están los monitores. Entonces, estos tres computadores me representan a mí 5.000 computadores. Hasta ahí vamos bien. Y tenemos una cantidad de memoria, tenemos un procesador, tenemos un disco duro. Pero ahora, nosotros en una compañía necesitamos compartir información. Necesitamos tener información centralizada, bases de datos. Entonces, no voy a hablar todavía de servidores, pero vamos a suponer que agarramos un ente por acá del screen, esto quita el teclado, que va a contener la base de datos que van a accesar a estos 5.000 usuarios. Entonces, miren todo lo que pueda pasar. Si tenemos 5.000 usuarios que dependen de este ente que está acá, porque aquí están las bases de datos, aquí está la información, ¿qué pasa en principio con, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, así tal cual como lo digo, power. ¿Qué pasa si tengo un problema aquí con con la electricidad? Obviamente yo debería tener un UPS, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tengo un problema con la electricidad? Un servidor, por lo general, tiene múltiples fuentes de energía. Se puede colocar aquí un servidor. Obviamente va a ser un computador bien poderoso. Y va a tener, no como este señor que tiene un cable conectado aquí a la electricidad. No, este señor va a tener mínimo, que pueden ser varias, mínimo dos. ¿Okay? Conectado aquí a un UPS.
por si se va la luz, y este otro conectado a un UPS por si se va la luz. Entonces, ahí va. Ahora imagínense yo tener que tener acá unas aplicaciones que están procesando grandes cantidades de datos y no crean que un procesador se va a dar abasto. Un servidor va a manejar múltiples procesadores. Yo voy a dibujar aquí 4 procesadores, pero realmente esto es mi ejemplo. Yo aquí estoy colocando un servidor que tiene realmente 16 procesadores, es más, 32 procesadores. 32 procesadores. Y lo mismo pasa con la memoria. Tengo 5000 usuarios conectados allá. Oye, 8 GB de memoria es muy poco. Entonces, vamos a colocar acá, no sabría cuánto colocarle en memoria, pero la cantidad de memoria es obviamente alta cuando hablamos de este servidor. Discos. Obviamente, estamos hablando de mucha información. Esos discos tienen que ser bien amplios y tienen que ser múltiples discos. Yo aquí pudiera estar hablando de, vamos a colocar 5 discos. 1, 2, 3, 4, 5 discos. 5 hard disks. E igual pasa, imagínense que ustedes agarran su vehículo en la mañana, van a la oficina y el highway, la autopista está libre, está disponible. Chévere. Pero cuando 5000 personas van a su trabajo a la misma hora, hay tráfico. ¿Sí? Entonces, el highway está congestionado, todo va más lento. Entonces dices, oye, debería haber una ruta alterna, debería haber una autopista más amplia. Entonces, hablamos de que una tarjeta de red para este servidor es muy poco. Pero aquí podemos tener múltiples tarjetas de red conectadas al switch que nos conecta a la red. Entonces, hablamos de que un servidor es, obviamente, nosotros somos los clientes, solicitamos servicios y hay alguien que nos sirve. Y allí viene la palabra servidor. Entonces, un servidor es aquella computadora poderosa que nos presta a nosotros los servicios, donde vamos a contar con tolerancia a fallas. Si se nos daña una fuente de poder, bueno, tenemos la otra, donde tenemos múltiples procesadores, bastante memoria, bastante disco, para soportar, bastantes tarjetas de red, para soportar toda la demanda de esos 5000 usuarios. Ya les voy a mostrar un servidor. ¿Ves? Vamos a mostrarse. Oh, bueno, vamos a hablar, sí, vamos a mostrar el servidor. Entonces por acá tengo un servidor y no se parece nada al computador que les mostré. Esto es un servidor. Se va a mostrárselo por detrás primero. Vamos a aprovechar de hacer un poco de publicidad. Sí. Esto es un HP ProLiant DL360. Bien, bien. Entonces, si alcanzan a ver, aquí tengo varias tarjetas de red, varias conexiones de red. ¿Sí? Y fuentes de poder. Vamos a colocarlo ahora así, de esta manera. Vemos que aquí conecto un cable y aquí conecto el otro cable. Entonces tengo redundancia. Este tiene 2 fuentes de poder. ¿Qué pasa si se me daña una fuente de poder? Bueno, el servidor sigue funcionando con la otra fuente de poder. Yo tranquilamente remuevo esto, cambio la fuente de poder que está afectada, el servidor sigue funcionando con esta fuente de poder. Reemplacé, conecté los cables y no ha pasado nada. Recuerden que la idea es mantener a estos 5000 usuarios trabajando. Este servidor no se puede apagar, no se puede reiniciar, debe estar funcionando las 24 horas del día. Entonces yo debo garantizar de que ese señor va a estar siempre trabajando. Entonces por eso las múltiples fuentes de poder y conectados a UPS. Se va la electricidad y sigo trabajando con la batería. Vamos a hablar de los discos. Igual pasa, se me daña un disco. Perdón, sí, estamos hablando aquí de... No sé dónde dibujé los discos. Se me daña un disco, yo lo puedo reemplazar sin necesidad de apagar el servidor. Les voy a dejar por aquí, les voy a mostrar por acá los discos. Este servidor está presentando acá 2 discos. Bueno, se me dañó este disco. Traigo el disco,
reemplazo el disco, swapping. Entonces veamos que un servidor no se parece mucho a una estación de trabajo. Tiene diferencia. Esto es para ponerlo en un rack, porque resulta que si este servidor por algún motivo se apaga o hay un problema con él, ¿qué pasa con estos 5.000 usuarios? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Va a dejar de trabajar? No, yo debo tener otro servidor que me permita a mí mantener la operatividad aún si este señor falla. Y entonces vamos a hablar un poco aquí de tolerancia a falla. Antes de hablar de este otro servidor, vamos a hablar de que se me dañó un disco. Vamos a hablar un poco de los arreglos de disco. Right. Voy a dibujar esto. Voy a olvidarme ahora de los equipos, de las estaciones de trabajo. Y voy a concentrarme en el servidor. Voy a concentrarme en el servidor. Entonces tenemos aquí un servidor, el que les acabo de mostrar. Lo dibujo grande para que sepan que es algo poderoso. Y le coloco aquí 2 discos. Vamos a colocarle un disco. Porque en este momento quiero hablar de arreglos de discos. RAID. Algo que conocemos como redundant. Una D. Redundant. Redundancia. Algo que se repite. Redundancia. Arreglos. Un arreglo. RAID. Este es un problema que nos genera las computadoras, que ahora poco escribimos con la mano, con el teclado. Redundant RAID, independent, y dice independent, redundant RAID, independent, disks. Okay, son discos independientes que están arreglados en redundancia. Entonces, vamos a hablar de esos famosos RAID. Vamos a ver qué es el famoso RAID 1 y RAID 5, el arreglo 1 y el arreglo 5. Entonces, para comprender esto, vamos a imaginarnos que esto es un servidor. Recuerden, esto es nivel 100, entonces las personas nivel 200, nivel 300 que estén observando este ejemplo, recuerden que es solo para presentar la idea. Tenemos aquí un servidor que tiene este disco y tenemos 5.000 usuarios trabajando con este servidor. Se dañó el disco, se acabó el servidor. Entonces, por eso nosotros colocamos aquí otro disco independiente. Tenemos 2 discos. Obvio, para que se vea el ejemplo, voy a dibujarlos del mismo tamaño, obviamente. Este es el disco 0 y este es el disco 1, porque siempre en computadoras, en todo lo que tiene que ver con tecnología, siempre comenzamos a numerar desde 0. Bien, tenemos el disco 0 y tenemos el disco 1. Entonces, ¿qué hacemos con el disco 1? Hacemos un espejo del disco 0, un mirror. Entonces, el RAID 1, el famoso RAID 1, es un mirror, es un espejo. Mirror. Entonces, ¿en qué consiste ese mirror? Bueno, este es el disco que yo estoy usando, aquí estoy depositando información y automáticamente esa información se está escribiendo en este segundo disco. Como si fuese un respaldo, como si fuese un backup. Es un mirror. Lo que pasa aquí pasa en este disco también. Entonces, ese mirror nosotros lo configuramos cuando agarramos este servidor por primera vez antes de instalar el sistema operativo. Estamos inicializando, tenemos la oportunidad de configurar los arreglos. Yo decidí configurar un mirror, un RAID 1. Entonces, a partir de ese momento comienzo a instalar el sistema operativo basado en servidores y todo lo que se escribe aquí automáticamente se escribe acá. ¿Qué pasa el día que se me daña un disco? No hay problema, el servidor continúa trabajando con el otro disco, como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Para solventar el problema, vengo al servidor, extraigo el disco que se dañó, lo reemplazo por uno nuevo
Y una vez el disco nuevo puesto en escena, se convierte en un mirror del otro. Y no ha pasado nada. Estos usuarios siempre estuvieron trabajando, ni se enteraron que hubo un problema con el servidor. Entonces allí tuve tolerancia a fallas. Entonces, porque tuve redundancia de información con discos independientes. Entonces, esto es un arreglo que yo hice precisamente para mantener la operatividad, tener tolerancia a fallas. Bien, ese es el famoso mirror. Bien, el sistema operativo yo lo protejo con un mirror. Pero ahora yo voy a dibujar por acá 3 discos más para que entiendan el concepto ahora del RAID 5. RAID 5. Esto parece una S, pero realmente es un 5. Esa es una de las ventajas también que nos ofrece el servidor, el swapping. Se lo puedo hacer para la fuente de poder, lo puedo hacer para los discos, sin necesidad de pagar el servidor. Entonces tenemos aquí un servidor donde tenemos el disco 0, el disco 1, el disco 2, el disco 3, el disco 4, el disco 5, el disco 6. No voy a exagerar. No voy a exagerar. Entonces tenemos el disco 0 y el disco 1. Cuando comencé la configuración de este servidor, yo decidí entre el disco 0 y el disco 1 generar un mirror, un RAID 1. Entonces, a la hora de instalar el sistema operativo, yo voy a ver allí, digamos, la unidad C. Ese es el disco 1. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos otros 4 discos? 1, 2, 3, 4 discos. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se cuenta así. Este es el disco 2, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a decir que cada disco es de 10 terabytes. 10 terabytes. Entonces, antes de instalar el sistema operativo, cuando estoy configurando el servidor, yo decido que estos 2 discos van a ser un mirror. Pero ¿qué pasa con los otros 4 discos? De 10 terabytes cada uno, que en total suman 40 terabytes. 10 terabytes cada uno suman 40 terabytes. Yo voy a crear un RAID 5. ¿En qué consiste el RAID 5? Eso me va a generar una estructura única de aproximadamente 30 terabytes. Sí, voy a perder 10 terabytes, pero ¿por qué se pierden esos 10 terabytes? Vamos a ver. Entonces, tengo 4 discos de 10 terabytes que suman 40 terabytes. Cuando configuro el RAID 5, me genera con estos 4 discos una estructura única que suma todo el espacio libre disponible de estos discos. Yo voy a ver entonces allí D. Este sería D, una cantidad de espacio. Pero voy a perder información. Esto va a ser realmente, esta estructura lógica va a ser realmente de 30 terabytes. ¿Por qué? Porque ¿cómo se escribe la información? Este es el stripping set con paridad, stripe. La información se escribe a lo largo de estos discos. Vamos a dibujarlo así. ¿Sí? En la medida que se va llenando este disco lógico, esto se va escribiendo de esta forma. ¿Y qué hay en este disco número 2? Bien, ahí en la paridad, disco 3, 4 y 5. Aquí estamos hablando de disco 2, 4 y 5. Aquí estamos hablando de disco 2, 3 y 5. Y aquí estamos hablando de disco 2, 3 y 4. ¿Lo dice bien? Sí. 3, 4 y 5. 2, 4 y 5. Sí, perfecto. 2, 3 y 5 y aquí 2, 3 y 4. Entonces se me daña un disco. Digamos, se me dañó el disco 3. Esa fue la eventualidad que tuve. Se me dañó el disco 3. Y no ha pasado nada. Porque yo aquí tengo disco 3, tengo aquí disco 3 y tengo aquí disco 3. Partiendo de ese escenario, yo tengo la oportunidad de remover, sin apagar el servidor, remover el disco del servidor, busco el disco nuevo, lo coloco y automáticamente al tener ese nuevo disco acá, comienza partiendo de acá a generarse esa información. Entonces no ha pasado nada. Strike con paridad,
y el mirror son arreglos de discos independientes que me sirven a mí para mantener tolerancia a fallas. Y así tenemos un servidor que va a estar funcionando todo el tiempo. Entonces, continuamos hablando de servidor. ¿Qué es un servidor? Tenemos que ese computador poderoso, vamos a mostrárselo aquí nuevamente. Y, ¿por qué viene de esta forma? Porque lo coloco en un rack. ¿Por qué? Así voy a comenzar a hablar de... ¿sí? ¿Qué pasa si tengo aquí 5.000 usuarios, que son 5.000 computadores, que están accesando esta base de datos que se encuentra acá? Si eso estuviese en un solo servidor y ese servidor se va al suelo, oye, estamos impactando, estamos deteniendo la operatividad de la empresa, ¿no? Entonces, yo tengo ahora 2 servidores. Cada servidor tiene su mirror para proteger su sistema operativo y puede tener su RAID 5 también para cierta data. Pero comparten acá un arreglo de discos. Esto pudiera ser un RAID 5, 2 RAID 5 configurados como mirror cada uno del otro. Y allí está la información, las bases de datos que acceden los usuarios. Entonces aquí podemos hablar del concepto de cluster. Los servidores también tienen Gigabit, tienen otro tipo de conexiones para nosotros a través de fibra conectarnos a... Esto es otro tema, pero pudiéramos tener aquí las bases de datos, pudiéramos tener aquí toda la data de la empresa y tenemos 2 servidores trabajando, vamos a ponerlos activos los 2, donde ellos están siendo atendidos por un servidor y están accesando la data. El día que este servidor se caiga, bueno, aquí está el otro trabajando todavía y todavía tenemos el servicio. Porque estos señores están accediendo a un servidor virtual. Bueno, no quiero que se confunda el concepto de virtualización con esto. No vamos a decir un servidor virtual, vamos a decir un servidor lógico. Ellos están accesando a un servidor lógico, a este nombre y a esta dirección IP, pero pudieran estar siendo atendidos por cualquiera de estos 2 servidores, cualquiera de estas 2 direcciones IP. Y esto es posible a través del servicio de cluster. Entonces todo esto lo puedo hacer solo con servidores. Bien, entonces sabemos que un servidor es ese computador central o esos computadores centrales que son mucho más robustos que las estaciones de trabajo y que me va a permitir a mí prestar servicios. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, hay muchos servicios. Por ejemplo, estamos hablando de correo electrónico, estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de file server para compartir archivos, estamos hablando de servidor web, puede ser un servidor web. Pero antes de irme con ese tema, quería hablarles del sistema operativo. Es el mismo caso que ustedes tienen un vehículo, un carro para 4, un automóvil para 4 personas, y necesitan transportar mercancías, necesitan hacer cargas, transporte material pesado. Ustedes buscan un camión, algo más robusto, algo fuerte. Y eso mismo pasa con los servidores. Por la gran cantidad de información que vamos a manejar, que vamos a procesar, la demanda de usuario que vamos a recibir debe ser algo robusto. Y si en un equipo, en una estación de trabajo, nosotros instalábamos, ¿se acuerdan? Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, en Windows 2000, vamos a hablar de Windows XP, Home Edition, Windows 7, instalamos sistema operativo para estación de trabajo, que va a tener soporte para cierta cantidad de memoria, va a tener soporte para cierta cantidad de procesadores y para manejar cierto tipo de servicio. Pero cuando hablamos de un servidor, ahora estamos hablando de unos sistemas operativos que estoy seguro que los usuarios, algunos ni siquiera sabían que eso existía. Entonces, mira, estamos hablando de Windows NT Server, versión estándar, versión Enterprise, ¿sí? Estamos hablando de Windows 2000 Server, versión estándar, versión Advanced, versión Data Center. Luego estamos hablando de Windows 2003 Server, versión estándar, versión Enterprise, Advanced Server, Data Center, 2008, 2012, 2016. Estamos hablando de productos para servidores. Bien, si estamos hablando de Microsoft, pudiéramos hablar también de otras casas de software. Estamos hablando de Solari, estamos hablando de Novell, estamos hablando de Linux. Pero lo que quiero que se entienda acá es que cuando vamos a implementar un servidor que va a manejar ciertas características, va a manejar ciertos servicios, vamos a necesitar instalar en él un sistema operativo de servidores. Porque
Por ejemplo, si estamos hablando de 8 procesadores, olvídense, ustedes no van a instalar Windows XP Professional o Home Edition y van a pretender que ese Windows XP va a reconocer 8 procesadores. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, ustedes quieren aprovechar el servidor al máximo, tienen que instalar un sistema operativo de servidor donde su código y todos sus servicios están preparados para soportar todo el hardware y prestar todos los servicios que se requieren. Como por ejemplo el servicio de cluster. Aún cuando ustedes tomen un sistema operativo de servidor, hay que ser cuidadoso con eso. Por ejemplo, yo quiero implementar un cluster, eso yo lo puedo hacer con una versión Enterprise, eso yo lo puedo hacer con un Advanced Server, lo puedo hacer con una versión Enterprise, no lo puedo hacer con una versión estándar, aun cuando sea Windows Server estándar, no lo voy a poder hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir un sistema operativo de servidor. Bien, sí, correo electrónico, GroupWise, Lotus Notes, Exchange Server, bases de datos, Oracle, estamos hablando de SQL Server, si hablamos de un servidor web, Apache, Internet Information Server, de IBM también hay soluciones, pero son servicios, softwares que nosotros vamos a instalar en el servidor y que van a ser satisfactoriamente instalados si es un sistema operativo de servidor. Entiendo que hoy en día ya no vamos a ver por allí servidores de 32 bits, es otro asunto, pero no quiero complicar acá la cosa. Esto es nivel 100, la idea es para presentar qué es un servidor y sus servicios. Hay servicios como por ejemplo DNS para resolver nombres a direcciones IP, servicio de DHCP para DHCP Server para asignar automáticamente y dinámicamente direcciones IP, y todo eso va a ocurrir desde un servidor. Bien, muchas gracias por el video, espero los comentarios, cualquier duda háganmelo saber. Quieren un un video con información más avanzada, nivel 200, nivel 300, háganmelo saber. Y bueno, las críticas siempre son bienvenidas, constructivas, destructivas, como las quieran. Por allí hubo un video donde me estaban haciendo las críticas, vamos a asomarme la cara, donde me decían que no me aparecía la cara, quizá esto, para mí es más importante que ustedes vean esto, que se entienda lo que estamos hablando acá.